da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Anabelia Guzmán, comunicóloga, periodista, académica, integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California, Colcón BC. Anabelia, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte una vez más. Muy buenos días. Muy buenos días, te faltó decir y mi amiga, que es lo principal. Ah, no, Oye. claro que sí, por supuesto, amiga, colega. Oye, nunca nos tocó trabajar juntos No, en fíjate que medios, no. ¿verdad? No, Pero no, sí no. trabajaste con Alberto Elenes. Sí, así es Sí. con mi hermanito, porque es mi hermanito de cariño y pues con Ajá, otros compañeros en común. O sea, pero finalmente, además de la universidad, donde también pues, estudiamos en la misma facultad, bueno, en ese entonces era escuela. Era escuela de humanidades, sí. Prácticamente somos solamente una generación de diferencia, ¿verdad? ¿Tú Yo qué fui generación la eres? quinta generación. Ya me va a salir lo chavorruco. Sí, yo fui Él comentó el número, yo no yo dije fui nada. la cuarta, entonces sí. Sí, entonces una. Es una generación. Es una generación. Entonces sí, cómo no. Y además hay muchas otras cosas que nos unen, que Sí, además de muchas, esta David. maravillosa profesión o profesiones. Y creo que nos queda ahora sí que como anillo al dedo, y no es comentario político, Anabelia, nos queda como anillo al dedo para dar pie al tema del día de hoy, porque justamente yo creo que todos de alguna manera vivimos, sí, la pasión por la comunicación, la pasión por aprender y convertirte en comunicólogo en el área que a ti te haya gustado, que te atraiga, porque también vamos a platicar un poquito de todas las áreas de desarrollo que hay, pero también de esta situación de que a diferencia de que, por darte un ejemplo, Anabel, los que estudian odontología, Sí. salen y dicen, me asocio o trabajo en un consultorio, me contratan como... Pero, pues, finalmente voy a trabajar en un consultorio Exactamente. y tengo que resolverlo. Y ya. Y de repente, en lo que se refiere a egresar de comunicólogo, de repente sí creo que es muy frecuente, no todos, evidentemente, pero sí es muy frecuente que egresas o estás en periodo de salir y preguntarte el clásico, ¿no? ¿Y ahora qué, Anabelia? Sí, pregunta que a veces, o no a veces, yo creo que muchas de las veces nos causa miedo, temor, incertidumbre, no sé qué otras sensaciones y emociones. Y yo creo que por eso la vida es muy importante desde que uno está estudiando, independientemente de la carrera que sea, pero empezarte a involucrar ya con tu medio, porque de esa manera pues vas perdiendo ese temor y pues te vas familiarizando entre muchas otras cosas, ¿no? Yo traigo por aquí algunos puntos importantes y tomar en cuenta sobre todo, David, que probablemente no vayas a encontrar ese trabajo en específico que estás buscando en el área de medios, por ejemplo, pensando que tú siempre has querido ser reportero o conductor, pero que debes de ser abierto y estar dispuesto a lo mejor a sacrificar poco o mucho para empezarte a dar a conocer y que entonces el mundo allá afuera, el mundo laboral ve y diga, wow, esta persona sí me puede servir para este puesto, yo creo que sí, sus habilidades pueden ser útiles para esta otra actividad, pero sobre todo mostrar siempre esa disposición y mucho se critica ahora de las nuevas generaciones de cristal y que quieren llegar y ser jefes. Yo creo que eso de generalizar, sabemos tú y yo, pues que no es muy bueno, no es lo mejor. Y yo sí conozco y tengo el caso directo de estudiantes, por ejemplo, que me dicen, profe, es que estoy trabajando en un restaurante, soy mesero, lavo los carros, y lo dicen hasta con cierta o mucha vergüenza. Y de repente voltea a otro chico y le dice, oye, pues qué suertudo, yo no tengo trabajo, ¿no? Y necesito encontrar algo en que activarme. Así que yo creo que es tema de reconocer nuestras habilidades, por supuesto, pero también reconocer que allá afuera es complicado, pero yo quisiera que nos quitáramos un poquito la idea de es una jungla, porque ya el término de decir es una jungla, dices, me van a devorar. Probablemente no va a ser tan fácil, pero siempre hay gente que esté dispuesta a apostar por ti, ¿no? Aun y cuando no tengas experiencia, porque luego ese es otro tema también. Como estudiante llegas a un lugar y dices, bueno, estoy estudiando en tal semestre, en tal universidad, me gustaría trabajar aquí. ¿Qué experiencia tienes? Ya esa pregunta ya te abre los ojos y dices, ¿miento o qué diré? Ajá, Ahora que no podemos mentir porque ya todo está en internet, ¿no? No puedes inventarte un currículum falso, ¿cierto? Y entonces de repente pues se convierte esto en un problema y hay quien te dice, bueno, no tienes oportunidad, pero no tienes experiencia, pero te voy a dar la oportunidad, vamos viendo a ver si te puedo colocar aquí, a lo mejor puedes hacer boletines, a lo mejor puedes empezar tomando fotografías, haciendo llamadas, haciendo los contactos y descubrí que realmente tienes un potencial, pero para esto, David, pues hay que tener algo muy importante que se llama humildad, yo considero.
y decir, pues tengo que ir empezando por algo y aceptar que soy un estudiante, no un simple estudiante, porque no hay estudiantes simples, estudiar es muy importante, que soy un estudiante y que, bueno, pues si, como decimos en México, si le echo ganas, si me aplico y si muestro lo que soy, pues probablemente al ratito ya me dejen ir a hacer notas, por ejemplo, ¿no? En el caso de los medios, porque la comunicación pues es muy diversa, ¿no? Claro, y digo, ya en otra ocasión hablaremos de emprender, que es algo que, bueno, yo creo que va a merecer un capítulo dedicado solamente a ello. Sí. Pero no, totalmente coincido contigo, que hay mucha competencia, sí, van a encontrar muchísima competencia, hay muchísimas personas que quieren el mismo puesto, que quieren estar en el mismo lugar, claro, pero yo creo que sucede, ¿qué cree? En todas las profesiones, Sí. en absolutamente todas. Y lo que sí acotaría es que a diferencia de otras áreas de desarrollo, en los medios, e incluso dentro del ámbito del trabajo del comunicólogo, y no sé si estarás de acuerdo, Anabelia, pero sí es importante tener esa humildad que dices y de repente decir, es que no es exactamente lo que quiero hacer, pero ya estás dentro del medio, Exacto. porque la dinámica es muy compleja. Y a veces decimos, ay, ¿qué tan complejo puede ser? Cuando ya estás en el medio y dices, ay, es que ya empecé a entender cuando me dicen eso de que es muy complejo cómo funciona un medio de comunicación en cuanto a ética, responsabilidad, desarrollo, redacción, etcétera, etcétera, pero también todo lo técnico. Y dices, con razón la famosa frase que te acuerdas de nuestras generaciones que decían, pues hay que empezar cargando cables. ¿Te acuerdas que nos decían mucho eso, no? Sí, sí, sí. Pues sí, claro. era metáfora y no, también era real, pero justamente ahora a muchos dirán, ¿y qué tan complejo puede ser? Pues perdón, ahí les va la ley de carta para quienes dicen que quieren hacer lo suyo de manera independiente y ser influencers como estos famosos. ¿Qué cree? Hay influencers buenísimos que, Anabelia, aportan muchísimo, que son buenísimos, Sí. que tienen ética, que lo hacen excelente, que son divertidos, que son atractivos, ¿Y te ilustran? muchísimo, pero para llegar a eso tienen un equipo que es prácticamente igual al de un medio de comunicación. Así es. Tienen productores, redactores, editores, mercadólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso creo que también es bien importante que lo entendamos y algunos encontrarán un símil dentro de su propia profesión, ¿no? Sí, exactamente. Estás hablando de algo muy interesante, David, y yo creo que el tema, justo aquí incluí uno de mis términos, tenemos telepatía, ¿eh? Creo que estamos conectados de alguna manera, porque justo ayer pensaba también, dije, bueno, el tema de emprender. Y dentro del emprendimiento, en el formato este que le llaman de Lean Canvas, conozco un poco porque, bueno, imparto esta materia, y hay un elemento, David, que se llama la propuesta de valor. ¿Y qué es la propuesta de valor? Pues es simplemente y justo lo que te diferencia o diferencia de los demás. ¿Qué te hace ser a ti, David Mejía, único? ¿Qué me hace a mí, Anabelia Guzmán, ser especial? ¿Qué hace a mi compañera Mónica Peraza, que nos acompaña aquí del Colegio de Comunicólogos? Oye, entré tan rápido, David, que ni saludé a los compañeros y bueno, muchas gracias al colegio y por supuesto a ti, Saludos David, a al todos. Grupo Uniradio. Sí, entré así rapidísimo y justo es eso importante, ¿no? En este reconocimiento de qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, por qué necesito hacerme de un equipo humano y por supuesto de un equipo técnico y jalar cables. Yo ahorita me ponía a pensar, es que ya hay tantas cosas inalámbricas, pero finalmente el cable está allí y la metáfora es esa, ¿no? Empezar literalmente desde abajo, jalando, cargando cables, ¿no? No yendo a traer la sincronía, como esa novatada que le hacían algunos Sí, ingenieros, claro. ¿no? Súbete a la torre de canal, de cierto canal, y tráeme 1 kilo de sincronía. Y como, ¿en qué me lo traigo, no? Y había quienes Terrible. iban a buscarle y caían Había quienes en la iban, ¿no? novatada, pero una novatada. Sí. A lo mejor está difícil que se lo expliquemos a detalle, pero es algo que no existe y nos mandaban a buscar algo que no existe. Sí, a mí no me tocó. ¿A ti te tocó? Cuéntame. Sí me tocó que me lo intentaran hacer, pero yo ya había aprendido el tema de la sincronía y dije, no, esto se traen algo y no. Importante, Pero porque- estuve a punto de caer. Importante. Porque cuando uno de está seguro- empezando, además quiere, Sí, antes de acabar antes que cualquier otra cosa y antes de analizar lo que te acaban de pedir, solamente quieres decir, sí, de inmediato, lo hago. sí. Pero rewind, ¿no? Espérate tantito. Exactamente, porque en esa ansiedad y en esa necesidad de decir, quiero que me volteen a ver y quiero que me den el trabajo, lo hago, ¿no? Ajá. ¿Dónde está la escalera? ¿Cómo cuántos pisos son? Híjole, me da miedo las alturas, pero si de esto depende que me contraten, lo hago, ¿no?
Y vencerlo, que es muchas veces el miedo también, David, yo creo que eso nos limita. En mi caso, y si me permites pues comentar un poquito, yo recuerdo que yo empecé a trabajar en el último año de la carrera y bueno, no sé, tal vez sí recuerdas y lo conoces por supuesto a mi compañero Roberto Carlo. Sí, Roberto como no, Carlo saludos. López. Y claro, un saludo a Roberto. Y me acuerdo que él pues ya llevaba cierta brecha y nos contrataba para hacer encuestas, fíjate, de una empresa inmobiliaria. Y pues llegas con ese miedo y con ese temor de, híjole, me van a contestar la encuesta y si me dicen que no, y si me hacen una cara, y si no me la contestan, entonces no gano, entonces no puedo irme a tomar un cafecito, entre otras cosas, o alguna necesidad básica importante. Y bueno, pues ni modo, ahora sí que te avientas al ruedo en esta otra expresión coloquial, si usted me lo permite, y de repente pues vas viendo que a lo mejor no es tan difícil y que te gusta el trato con la gente, pero siempre está ese miedo por allí latente. Y bueno, eso fue como un trabajo informal. Ya mi primer trabajo formal fue en el 15º ayuntamiento, hace un mes apenas, David. No hagamos cuentas, pero... Sí, mejor no. Y bueno, ahí yo recuerdo que tenía entre otras responsabilidades, porque justo yo empecé a hacer mi servicio social, pues ayudaba en el tema de la elaboración de campañas publicitarias para radio y para tele, campañas como el predial, cero recargos, entre otras cosas. Mi compañera, Claudia Arbizu, no sé si la recuerdas también, Claudia Arbizu, ella proporcionaba el reporte no de garitas, sino de vialidades, es decir, si había alguna calle cerrada por cuestión de que la estaban preparando, claro. ¿te acuerdas? Si había algún bache, si iba a haber desfile y que tomara usted sus precauciones, ese tipo de situaciones. Claudia Arbizu era la responsable de proporcionar este reporte para 3 estaciones de radio y para el Canal 12. Pero Claudia tenía una situación de que acababa de ser mamá y sus bebés pues se le enfermaban. Y yo recuerdo que cuando sonaba el teléfono de su oficina, porque pues no eran tan comunes los celulares, tú recordarás, híjole, yo temblaba porque era el aviso de que Claudia iba a faltar ese día y entonces ¿a quién le iba a tocar cubrirla? Por una ocasión que yo dije, pues a lo mejor yo lo puedo hacer, ¿no? Pues me tomaron la palabra tan en serio, David, que me quedé ya como suplente. Incluso tiempo después ella tuvo que dejar el cargo y me quedé yo como responsable ya de esa área. Pero no sabe, yo temblaba, la voz yo sentía que se me quebraba, que quería como llorar, era terrible. Y fue mi compañera Pati Saharaui, que también la conocen muy bien y le mandamos un abrazo. Saludos, Pati. Dijo, sí, saludos a Pati, una excelente jefa, por cierto. Y me decía, es que sí puedes, tu voz es bonita, y ándale, tú puedes, Ana, tú puedes. Y eso, David, yo creo que es muy importante y es algo que nunca se me olvida, porque hasta la fecha, cuando Pati pues ha seguido viendo mi carrera y es muy noble y me dice, pero ¿quién fue la primera que confió en ti, no? Yo creo que eso es muy importante también en este camino, ¿no? Reconocer y pues el tema de las envidias, que en esto y en todo está presente, ese es otro tema también, si lo dejamos para después. Pero yo creo que se trata también de confiar en lo que uno sabe hacer, como dije hace unos minutos, y también reconocer que si algo te está fallando, que tal vez te sientas un poco inseguro, pues síguele trabajando, porque no hay de otra. Claro, ¿no? Y como en todas las profesiones, nunca se acaba de estudiar. ¿No? Y si le paras en la capacitación, te vas a rezagar. Y eso es para comunicólogos y para todos. Ahí sí, oye, nos queda un minutito más, pero te manda saludos Jorge Garay, estoy aquí cachando los mensajes. Manda saludos la maestra Gabriela Posada del Real, que nos dice, y yo fui maestra de los dos. Efectivamente, me hizo maestra que me acordara del famoso tronco común. Ay, sí. ¿Sí te tocó el tronco común en la Colonia Juárez? Yo entré allí al curso de inducción. Porque yo tuve la fortuna de estrenar la y después te Escuela tocó de el Campus Otay. Sí, después me tocó. Okay. Pero estaba el turno vespertino, recordarás. Y cuando yo pasé a segundo semestre, se abrió el turno matutino. Ya no me pude yo cambiar. Okay. Sí, porque a mí me tocaron las clases con la maestra Posada del Real en la Colonia Juárez. Todavía no pasábamos al Campus Otay de la UABC. Era el Humanidades, estaba por allá. Sí, claro. Oye, Anabelia, ¿cómo cerrar? Porque nos queda un minutito. Toda esta situación de ideas, como tú dices al principio, no hay que dejarlas así como que, ay, mira, está bien difícil, hay una jungla. O sea, más bien queremos reflexionar en tanto a qué podemos hacer en medio de dudas que son naturales en una etapa de tu vida. Y como también tú bien decías, hay que agradecer a todos los que a ti, a mí en su momento, sin tener experiencia, nos echaron para adelante y nos dieron la oportunidad.
Y todo esto, ¿en qué concluirlo? En este momento, ¿cuál sería como el mensaje que pudiera redondear todo lo que estamos platicando, incluyendo todas las anécdotas y saludos y demás? Híjole, qué pregunta tan difícil como complicada. Hay un elemento que hay que tener siempre en cuenta que se llama pasión, David. Y hay que tener pasión por lo que hace, porque la pasión sin duda nos mueve, más allá de ser un eslogan que probablemente algunas marcas comerciales manejen, pero si estamos realmente comprometidos con lo que estamos haciendo, sea lo que sea, yo les digo a mis alumnos, probablemente volteen a ver a esa persona que está limpiando un baño, alguien que está barriendo y a lo mejor hasta menosprecies la labor, pero si la persona deja ese piso pulido como nadie, si entras a ese baño y siempre hay un rollo de papel sanitario, si huele bien, si los vidrios, si el espejo está limpio, es decir, desde cosas sencillas mostramos o manifestamos y reflejamos nuestra personalidad. Entonces, estar muy consciente de que es cierto, no va a ser fácil, pero siempre va a haber personas que te estén tendiendo la mano y estar con esa mentalidad abierta de que probablemente, pues sí, va a haber personalidades complicadas, eso es otro tema y qué bueno que no me lo preguntaste aquí porque ha habido también eso. No, todos tenemos ese tipo de anécdotas, ¿no? Alguna experiencia, ¿no? Sí, pero estar y ser muy confiado de lo que uno puede hacer. He insistido mucho en esto porque finalmente eso es. Yo recuerdo una vez también Mari Carmen Flores, que fue mi jefe en Saludos los a Mari Carmen, de quien aprendí muchísimo. Y la primera vez que me mandó a hacer una entrevista sola, tengo esa fortuna, David, de que no me mandaron nunca con ningún compañero. Fíjate, algo vieron en mí, pues bueno, yo lo agradezco. Y recuerdo que llegué temblando y era Carlos Cárdenas, un artista, quien ha sido funcionario y a quien me encontré hace poquito. Y resulta que también para él fue su primera entrevista. Entonces yo estaba temblando con el micrófono y él también respondiendo y temblando, ¿no? Una anécdota muy curiosa. Y recuerdo que Mari Carmen me dijo, ¿lo puedes hacer o no? Y yo me quedé fría, bueno, fría yo creo que es poco, y le dije, creo que sí. Dijo, pues entonces adelante. Creer en uno, David, es muy importante. Sí, yo la escuché también. De la María mientras me contabas. La escuché en el teclado, así, ¿no? Sin voltearme a ver, hasta que volteé y me dijo, ¿lo puedes hacer o no? Y ese tipo de cosas, aunque de momento te impactan y dices, cielos, y te hacen dudar, volteas hacia atrás y dices, lo pude hacer. Claro. Y he seguido haciéndolo. Y claro, reconocer también que probablemente hay muchas áreas de oportunidad, como siempre las hay, claro. David, como siempre las y hay, siempre si habrá. No tendríamos motivo para seguir viviendo y simplemente hacer una especie como de un FODA sencillo si quieren, ¿no? ¿Qué me gusta? ¿Para qué soy muy bueno? ¿Qué se me complica? Y mi recomendación sería, aun y cuando te ofrezcan, David, como estudiante, un trabajo o un área de la comunicación en específico, que es lo que estamos hablando, que no sea lo tuyo, tómalo. Acéptalo, porque no sabes en qué momento del camino se vayan a bifurcar justo esas rutas y que digas, bueno, a lo mejor yo quería enfocarme a medios, pero me están ofreciendo organizacional y probablemente tu carrera se enfoque en la organizacional o probablemente puedas irte a medios como lo que querías, pero esas herramientas que adquiriste en la maquila o en el área de mercadotecnia o en relaciones públicas o en algún otro campo, porque es tan vasta la comunicación, te van a servir, no sabes en qué momento y te vas a sentir agradecido por haber dicho sí a ese empleo. Oye, hiciste que me acordara también de nuestra querida Claudia Orozco, colega periodista, también egresada de Humanidades, a quien queremos también muchísimo y admiramos muchísimo, porque fue a una conferencia una vez y ella era la conferencista, y cuando le dicen, ¿y qué hay de cómo llegaste a este punto, no? Pues yo nunca quise, yo nunca lo planeé, yo quería dedicarme a otra área como comunicóloga. Fíjate. Y mejor le invitamos a que nos platique, pero ella no quería ser periodista, no estaba en su foco. Y ya contó ahí cómo llegó, pero me hiciste que me acordara justamente de eso, ¿no? Así no sabes en qué momento se abre una puerta y se va a redirigir tu vida. Anabelia, como siempre, un placer, muchísimas gracias y por aquí te esperamos de regreso muy pronto. Muchas gracias a ti, David, muchas gracias por la entrevista y como siempre un placer charlar contigo. Buenos días.